Es viernes, son las 6 y la radio se tiñó de azul, azul. Esto es Viernes Azules, Diabetes en Acción. Viernes Azules, con la conducción de Fabiola Españolo y la colaboración de Agustina Ortiz. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Eso decía una profesora mía de geografía, así que los que fueron al Nacho de Villa Devoto seguramente con este saludo deben recordar a la queridísima señora Salvo, a la que todos los años le hacíamos patente nuestro sentimiento con alguna maldad. Bueno, hoy tenemos un programa especialísimo. Va a venir el doctor Cristian Gali Nigro, el asesor legal de la Federación Argentina de Diabetes. Vamos a hablar sobre la nueva ley de diabetes, qué hacer cuando no se cumple. Vamos a pasarle todos los reclamos que ustedes nos hagan llegar. Nuestras vías de comunicación son por Facebook, en el grupo Viernes Azules Diabetes en Acción, por mail a viernesazules@hotmail.com, por Twitter @viernesazules y por teléfono al 4813-3328 y 4813-3719. Bueno, hoy tenemos una biografía a cargo de Agustina, como todos los días. Así es. ¿De quién nos vas a hablar, Agus? Tom Hanks. Tom Hanks, mira, un gran actor, la verdad que difícilmente pase una película de él haciendo zapping y no la dejes. Y no la deje, sí, tal cual. Bueno, Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956. Cáncer. Así es. Bueno, es un actor reconocidísimo. Películas como Filadelfia, Forrest Gump, Salvando al Soldado Ryan, Náufrago, La Terminal, El Código Da Vinci. La que hizo la de Historia de Navidad, la que él hacía las voces de los personajes. También, ¿cómo se llamaba? Sí, la del tren. Sí. No me acuerdo el nombre de esa película. Yo la fui a ver al cine con mi abuelo, esa película. Sí. La fui a ver al cine. Una de esas veces que el cine estaba vacío y era el cine para mí, para mi abuelo, nada más. Qué siestas que se pegaba el abuelo con la niña cuando era chica. Bueno, pero me llevaba a ver todas las pelis. Las de Harry Potter me las vi todas. Un ídolo, viejo, un ídolo total. Gracias. Bueno, Tom Hanks estuvo casado 2 veces, tuvo 2 hijos en cada matrimonio. Bueno, es una de las estrellas más taquilleras de todos los tiempos. Sí. Realmente cada película que ha hecho tiene una recaudación impresionante. Bueno, Tom Hanks tiene diabetes tipo 2 desde los 36 años aproximadamente. O sea que hace bastantes años. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta que es actor y que para muchos papeles tuvo que subir y bajar de peso, tiene un cuidado muy estricto con eso. Y bueno, para mantenerse, en general toma pastillas para compensar la resistencia celular de las acciones de la insulina y mantiene una dieta saludable y hace ejercicio. Bien, muy bien. Bueno, tenemos un gran ejemplo, alguien que la diabetes decididamente no solamente no lo frenó, sino que lo impulsó. Sí, totalmente. Digamos que los últimos años pocos actores tienen tanto prestigio, porque no solamente es la fama, sino el prestigio por los buenos trabajos realizados como Tom Hanks. Así que si Tom Hanks pudo, ¿por qué nosotros no? Totalmente. Bueno, vamos a empezar con un poco de música. Vamos a empezar arriba. ¿Qué les parece si escuchamos a Bret Michaels, otro que no se dejó ganar por la diabetes, en Every Rose Has His Thorn? We both lie
silently still in the dead of night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? My words didn't come out right. Though I try not to hurt you, Lord, though I try. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sing a song. Every rose has its thorn. Listen to my favorite song, it's playing on the radio. Hear the DJ say love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has he ever felt like this? And I know that you'd be here right now if I'd have only let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the scar, that scar remains. No, I could have saved the love that night if I know what to say. Instead of making love, we both made our separate ways. But now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, oh, the sea it cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, and just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Los viernes se tiñen de azul para hablar de diabetes. Viernes Azules. Diabetes en acción. Todos los viernes desde las 18 horas. Viernes 18 horas. No te lo pierdas. Bueno, llegó nuestro invitado. Estamos con el doctor Cristian Gali Nigro. Cristian para todos porque es un divino. Tuve oportunidad de conocerlo en Villa Yardino. La verdad que me pareció una persona extremadamente inteligente y extremadamente divertida, como suele ser la gente muy inteligente.
Así que es un placer tenerte hoy, Cristian, con nosotros para hablar de algo que está muy relacionado con lo tuyo, porque Cristian es asesor legal de la Federación Argentina de Diabetes, entre otras funciones. Bueno, contanos un poquitito, esta nueva ley en realidad no es una nueva ley, sino que viene a complementar una ley ya existente. Bueno, ¿qué tal? Ante todos, buenas tardes. Bueno, me quedo maravillado que no sabía que era inteligente y que por eso era divertido, pero bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, vamos a hablar del tema de la ley. Sí, es como vos decís, en realidad no es una nueva ley, sino que es una reforma a la ley existente, que fue la ley sancionada en el año 89, que lleva el nombre de la ley 23.753. Esa fue la ley conocida como la Ley de Protección a las Personas con Diabetes. Y esta nueva ley, como le dicen, que es la 26.914, lo que hace es incorporar otros artículos y hacer la reforma de uno de los artículos, el cual no era muy claro cuando hablaba el tema de la distribución, el tema de garantizar la producción de los medicamentos, ¿no?, para las personas con diabetes y el tratamiento. Igualmente sigue habiendo problemas con eso, o sea, la nueva ley en realidad no ha garantizado 100% la provisión de medicamentos. Ajá, el tema es el siguiente. Acá tenemos un problema que los abogados siempre decimos: echa la ley, echa la trampa, lamentablemente. La ley sí habla de cobertura del 100% a todos los medicamentos, pero una vez que se sanciona la ley, viene lo que se llama la reglamentación, que por mediante un decreto presidencial, que el decreto está, que es el 1286 del 2014, y luego viene una resolución, que es la resolución 1156 de 2014. Las resoluciones ministeriales generalmente son los conocidos como los programas médicos obligatorios, que son aquellos que están hechos para enfermedades crónicas, en este caso, bueno, la diabetes. El problema es que generalmente los programas médicos obligatorios ponen un listado de medicamentos y dejan afuera otro listado de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una prepaga o una obra social y ¿qué voy a decir? No, yo me guío de lo que dice el plan médico obligatorio y este medicamento no está. La realidad que es verdad que no está en el plan médico obligatorio, pero esto es un tema que yo siempre lo explico porque quizás el que no estudió abogacía o el que no conoce el sistema de leyes es un poco contradictorio, porque el ministerio puede no haber recetado un medicamento, no haber puesto en la lista, pero la realidad es que la ley es más pesada que una resolución, es una jerarquía constitucional. Entonces, nosotros en la facultad decían siempre miramos la pirámide, arriba la Constitución, luego las leyes, luego los decretos, luego las resoluciones. Entonces, en ese orden, la resolución no cumple con lo que dice la ley, que la ley dice 100% los medicamentos orales, por ejemplo. Y resulta que cuando la resolución, no sé, tiene 20 medicamentos y dejó 10 afuera. La realidad que sí, está por fuera de la nueva ley, pero si hacemos el reclamo usando lo que es la ley reformada, lo tienen que cubrir. Bien. ¿Cuáles son las principales características que incorporó la nueva ley a la ley que ya teníamos? Bueno, lo más importante que incorpora esta ley es lo siguiente. Primero, la vieja ley no decía la cobertura, cuánto iba a ser, que eso luego lo fijó el decreto y luego lo fijaron las resoluciones ministeriales. Esta ley lo que hizo fue cortar con eso y decir, bueno, todos los medicamentos, insulinas y reactivos, todos al 100% de cobertura. Bien. ¿Qué tiene de importante esto? Esto por ahí el que no lo conoce no lo sabe. Cuando se saca una resolución ministerial y se habla de un programa médico obligatorio, lo que está generando es que el Estado va a subsidiar a la prepaga o a la obra social y le va a pagar el tratamiento de cada paciente, en este caso un 100%. Si es por resolución ministerial, puede ocurrir que, por ejemplo, Dios no lo permita, el año que viene tenemos una crisis económica, sale un plan médico obligatorio de emergencia y elimina algunos medicamentos. O dice, no cubrimos al 100, cubrimos al 50, por un tema de emergencia económica. Al haber una ley como hay ahora, que esto llegó por ley, la ley habla del 100%, una ley no puede ser rebajado, digamos, la cobertura, por más que haya una emergencia económica, salvo que, bueno, que salga otra ley que derogue esto, pero la realidad es que eso va a ser inconstitucional porque sería en perjuicio de la persona.
y nunca se va a hacer una ley. La realidad que a nivel político no es favorable hacer una ley que diga no, esto era al 100, no lo hago al 50. No, porque no primero, nadie se va a querer incendiar. Claro, ¿qué senador o qué diputado va a decir, bueno, a partir de ahora reduzco al 50%? No. Entonces esa es la garantía que nos da esta nueva ley, que ha dicho por ley que es el 100%. O sea que al fin una ley que realmente nos favorece. En eso sí, porque nos está garantizando la cobertura, cosa que la ley anterior habían sido, bueno, fue en el año 89, pensemos que estamos en una época de una hiperinflación, que todo subía, que había importaciones cerradas, entonces era mucho más inaccesible acceder a los medicamentos. Entonces obviamente lo que el poder legislativo dijo, no vamos a poner porcentajes porque nos van a matar si ponemos que esto es gratis. Entonces bueno, luego vino la reglamentación y ahí fijó unos valores que ellos si querían un día los sacaran. De hecho en el 2001, cuando fue la debacle, hubo un recorte presupuestario en las coberturas de medicamentos que luego por suerte un año después volvió a aplicarse el plan médico obligatorio anterior, pero hemos tenido un plan médico obligatorio de emergencia que reducía los porcentajes de cobertura. Otra cosa que les quiero agregar de la ley es que, bueno, lo que incorporó algo muy importante, que es algo nuevo, es la educación. A partir de ahora hay que garantizar la educación en el paciente con diabetes, cosa que antes no figuraba. Entonces, lo que ahora están diciendo, por ejemplo, que esto es una buena noticia sobre todo para los educadores en diabetes que han hecho los cursos, sobre todo la Sociedad Argentina de Diabetes, hoy pueden, digamos, al paciente puede atenderse gratis por un educador. Hoy antes el educador le cobraba al paciente el asesoramiento. Hoy lo tiene que cubrir la cobertura médica, que desde luego les cuento que es más difícil encontrar una aguja en un pajar, pero bueno, vamos a empezar, digamos, a hacer que se cumpla. Yo estoy atrás de un proyecto que haya educadores en diabetes que no necesariamente sean profesionales de la salud. Uh-huh. Que nosotros como pacientes podamos llegar a ser educadores, obviamente, estudiando y rindiendo los exámenes que tengamos que rendir. Pero creo que un paciente tiene otra llegada, tiene una empatía que a veces no alcanzan los profesionales. Seguro, no es lo mismo una persona con diabetes que está, como decimos nosotros, que es del palo, a lo que es una persona que está bien. A ver, nadie duda del profesionalismo de un profesional médico de la salud, no médico, enfermero. De hecho, hay mucha gente que da la vida por esto, pero la realidad que muchas veces al paciente le pasa que cuando viene algún profesional y le habla de esto, el paciente lo ve como que fuera el padre o la madre que le está hablando, o el marido o la mujer. Cuando hablamos con un par, estamos hablando con alguien que sabe lo que nos está pasando y nos entiende. Entonces es lógico. La realidad que yo siempre digo que las personas con diabetes que asistimos a encuentros, que asistimos a jornadas y estamos todo el tiempo participando, no necesitamos un título de educador porque ya deberíamos serlo por la experiencia que tenemos. Sí. Pero la realidad, que ahí me pongo la piel del abogado, que las cosas tienen que estar por su nombre. Y la realidad que si no tenemos el título es como el que no sé, como el que uno puede saber mucho de medicina, pero si no tiene el título de médico no lo puede hacer. Exactamente. No, mi experiencia como voluntaria en el Hospital Churruca es hermosa. De golpe, un paciente que acaba de recibir la noticia de que tiene diabetes, no es lo mismo que una enfermera que está a 20.000 por hora, porque pobre, realmente no dan abasto, le diga al paciente, bueno, sí, mira, acá tenés el aparato, esto se usa así, se pone acá, que sentarme yo con el paciente y decirle, bueno, mira, hace 13 años, 14 años que tengo diabetes, ¿ves? Acá estoy bien, estoy sana, no es tan complicado, lo que tenés que hacer es simplemente, bueno, yo te voy a enseñar cómo se usa el aparato, hacerte los controles. Tiene otra connotación, ¿no? Y para el que está recibiendo encima el baldazo de agua fría, es como una toalla tibiecita. Totalmente. A mí me pasa cuando voy a dar una charla, muchas veces, claro, obviamente, uno está tan en... ¿Cómo decirlo? Uno ya está tan en esto metido que vos a veces no decís que tenés diabetes cuando vas a dar una charla, lo das por entendido, pero la gente que está en el público no lo sabe. Entonces me ha pasado que he dicho, bueno, yo soy abogado, tengo 35 años y tengo diabetes, y la gente me abría los ojos como el 2 de oro, diciendo, ¿cómo? Entonces he mirado algo y he dicho, sí, los diabéticos pueden estudiar abogacía, le digo, se pueden recibir y pueden hablar, le digo yo.
Claro, y yo miraba, entonces después decía, y entonces hacía siempre algo la misma morada, me levanto los pantalones, muestro, ven, tengo las dos piernas, tengo los pies, si quieren me saco el zapato y muestro todos los dedos, pero va a haber olor a pata, un poco el chiste y todo, para romper el hielo. Y la gente misma que va a la charla, además uno le va a hablar de abogados de legales y la ley de diabetes, pero a esa gente le llega un montón porque ve que hay un par que está en el tema, pero que además que ese par está del lado de ellos. Y la realidad, una vez una médica de Corrientes dijo una frase que a mí me quedó siempre grabada, que estaba en el hospital de Corrientes, había una nenita que había debutado con diabetes, que tenía 4 años. Y entonces cuando yo entro al consultorio, la médica dice, mira, ¿ves este chico? Dice, este chico tiene 27 años, tiene diabetes desde los 6 años, todo. Y la nena me miraba, y cuando me voy la médica agarra y me dice, vos no te diste cuenta de lo que hiciste. No, ¿qué hice? Le acabas de largar la vida a esta chica, a la nena. Dijo, porque no hay nada mejor que ver una persona de muchos más años que vos que tenga diabetes y que esté bien. Y yo realmente me pasa, que yo cuando veo gente, bueno, conocemos a una persona que es Jorgito Luna, que fue presidente de la federación, que tiene más de 50 años de edad, y ayer me lo dijo, tengo 42 años con diabetes. Sí, sí. Lo cual... Jorgito fue nuestro invitado de lujo el día del Mundial de la Diabetes. Hicimos un programa acá con Jorge y con Ceci, estuvimos haciendo gimnasia en el estudio, vos no sabés lo que fue esto, ¿no? Los conozco, me imagino. No se quedan quietos nunca. Pero bueno, es un digno ejemplo decir que uno... Yo cuando lo veo a Jorge digo, bueno, yo sé que hasta la edad de Jorge llego, porque es así, ¿no? Es como que uno lo ve. Sí. Y por ahí vos vas con un médico... Y eso no lo ves. Por eso es tan importante toda esta función que hacemos las ONG en ayudar a otro, porque el doctor Literov, que es el director científico de la Federación Argentina de Diabetes, siempre dice, el médico y el paciente con diabetes tienen una diferencia. El médico cuenta los granos de pimienta, sabe cómo es el grano, la consistencia, sabe cómo es todo, porque vive viendo los camiones de grano de pimienta, pero el paciente es el que probó el grano de pimienta. El paciente sabe qué gusto tiene, el médico no. Sabe todo perfecto, pero no sabe el gusto. Exacto. Y es totalmente verdad. Obviamente, para que no venga ningún médico y nos mete una demanda, una denuncia. Nadie está diciendo que el médico no es útil, todo lo contrario. No, el médico es importantísimo, fundamental. Yo siempre digo, es una de las patas, pero otra de las patas también es que la gente que se siente insegura o sola o algo, se acerque a un grupo de personas con diabetes, porque después de todo... se acerca a un par y le hace bien, le hace muy bien. Contame un poquito qué pasó con el tema del Vademecum, ¿se amplió? No, todavía no se amplió el Vademecum. Una de las cosas que agrega la ley también es que obliga que cada 2 años se tiene que hacer una revisión del programa médico obligatorio. Por lo tanto, esta ley fue aprobada el 27 de noviembre del año pasado, quiere decir que tiene un plazo hasta el 27 de noviembre del año 2015 tiene que haber sí o sí, porque la ley lo obliga, un Vademecum nuevo, porque se tiene que actualizar, cosa que eso no lo decía la ley anterior, y esta ley en un artículo dice, el plan médico obligatorio debe actualizarse cada 2 años, o sea, obliga al ministerio a que apruebe, a que lo haga cada 2 años, y el ministerio no requiere de una ley para que haga la actualización, lo cual es un mecanismo que tendría que salir, no sé, en 48 horas, no tendría que ser algo largo. Pero bueno, veremos qué pasa y desde luego cuando lleguemos al mes de junio, julio, si no sabemos nada, empezaremos a golpear iremos puertas. A golpear a Mansur la puerta a ver que nos haga el nuevo plan médico obligatorio y lo actualice. Contame un poquito, vos estuviste un poco en el nacimiento de todo este proyecto, ¿no? El tema fue así, este proyecto fue encarado de 2 formas. Nosotros, por un lado, con la federación encaramos todo lo que era cambiar el plan médico obligatorio, porque la realidad, que si bien una ley era muy importante, nosotros sabíamos que la ley podía salir, pero si no había plan médico obligatorio nuevo, la ley iba a ser insuficiente. A ver, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que la realidad, como dice el mapa de la diabetes, la mayoría de la gente con diabetes es tirando a bajos recursos, no es gente, digamos, de alto poder adquisitivo como en su momento se dijo. Es un error. Justamente más gente de mediano y bajos recursos. Sí. Entonces, obviamente que la ley era muy efectiva, pero si no se reglamentaba, lo único que se podía hacer era un recurso de amparo. Hoy un recurso de amparo está saliendo alrededor de 10.000 pesos. Apa.
apas. O sea, obviamente si me escuchan los colegas me van a venir y van a tomar la radio, porque yo les estoy diciendo, estoy haciendo, digo, vamos a perder un negocio, pero la realidad que sí, era un buen negocio quizás para los recursos de amparo, un gran trabajo para la justicia y un gran desgaste para el paciente. Por eso nosotros dijimos, no, tenemos que ir por el programa médico obligatorio y desde luego en segunda instancia iremos por la ley. Pero bueno, en ese mismo tiempo surgió que hubo otra ONG que trabajó, en realidad más que otra ONG fue una mamá que se acercó al senador Sanz y bueno, y hubo una ONG que apoyó la movida y movió la movida de Sanz. Y luego, bueno, cuando Sanz tuvo, el problema es que Sanz no podía entrar con la ley porque no lo querían los demás senadores, es vergonzoso, no querían tratar, de hecho se cajoneó hace 2 años el proyecto. Nosotros nos enteramos esto por el senador Sanz. Entonces Sanz lo que hizo, dijo, bueno, está bien, no lo estoy pidiendo yo, lo está pidiendo la gente. O sea, él usó esta movida que hizo esta otra ONG para que la ley se trate. Se trató y desde luego no hubo un diputado y un senador que se opongan. Fue la única ley que se aprobó por unanimidad en senadores y en diputados. O sea, fíjense la importancia o la desimportancia, no sé, pero yo siempre digo, si no hubo debate, no hubo discusión, no se levantó Carrió y se peleó con la gente, no sé, no se enojó Vudú, no se enojó nadie, bueno, quiere decir que realmente se dieron cuenta que era algo que era muy necesario y que por primera vez todos los políticos dijeron, no, esto lo tenemos que hacer. Bueno, luego costó la reglamentación un tiempo más, pero por suerte logramos que la reglamentación salió exactamente desde que se publicó la ley, salió 7 meses después. Cuando la primera ley, la reglamentación tardó 9 años. Sí. Bueno, también creo que ayudó mucho todo el tema de changes.org, con las firmas, la recolección de firmas de la gente. Claro, porque bueno, es un poco lo que pasa con otros puntos que son de público conocimiento, se han hecho una gran movida y bueno, cuando logramos que se aprobó la ley, ¿qué hicimos nosotros? Seguimos presionando al ministerio, nosotros habíamos empezado el ministerio en 2012 con un expediente, la ley salió a fines de 2013 y en 2014 empezamos como con un punzón, como digo yo, empezamos a pincharlo al ministro, al secretario de salud, al responsable de enfermedades crónicas no transmisibles, hasta que ya lo llamábamos tanto y lo volvíamos loco que ya en un minuto los tipos habrán dicho, bueno, basta, vamos a sacarlo porque lo vamos que digo, a sacarnos al tábano, como decía, como el lema de crítica, el tábano que pincha al caballo, ¿no? Claro, es así, es que la realidad es que esto es así. Esto siempre yo le digo a la gente cuando viene a charla, esto es un sistema de desgaste, pero nosotros que tenemos que hacer, darlo vuelta, en vez de ellos desgastarnos a nosotros tenemos que desgastarlos a ellos, lo que digo yo con la prepaga y la obra social. En algún momento dirán, bueno, démoselo a este loco, pero nos van a dar, pero no es que se lo dan porque estamos locos, nos lo dan porque tenemos razón. Y cuando peleamos todo el tema del programa médico obligatorio, logramos, y esto es una cosa muy importante para destacar, sobre todo para los que son estudiantes de abogacía o los colegas, que primero salió la resolución y un mes después salió el decreto reglamentario. O sea que la resolución presionó a la presidenta para que firme el decreto. Fíjense, es algo que yo por lo pronto no conozco hechos, o sea, así de público conocimiento, que primero presionó una resolución a que salga un decreto. O sea, no, pero bueno. Fantástico. Hoy la tenemos reglamentada, pero esto para los oyentes van a escuchar que van a decir que no está reglamentada, que no está homologada, que no está publicada, que no sé, escrita, no sé. Algunos capaz que dicen que no está puesta en braille, no sé, ya no sé qué van a inventar. Pero les puedo asegurar que dicen cada barbaridad de las coberturas médicas para no cumplir y la gente les cree, porque el que no está en el tema... Claro. O sea, la realidad es que el paciente muchas veces confía, después de todo... Una obra social, una cobertura prepaga es un seguro de salud y si yo estoy pagando considero que me cuidan, pero bueno, yo digo que a veces se duermen y no se dan cuenta, yo no creo que lo hagan de malos, no. Pero, por supuesto que no, pero bueno, como nosotros somos buenos tenemos que hacerle acordar, tiene que decir no, escuchamos al doctor Gali que dijo que usted está equivocado, que usted se equivoca, pero la realidad es que le decimos eso a la gente para que, digamos, vayan y digan no está reglamentado, no, discúlpeme, está reglamentado. Y si no, yo le digo siempre, bueno, que la persona que lo atiende le diga por escrito que no está reglamentado y que lo firme. Porque con eso hacemos la denuncia a la Superintendencia de Salud y logramos que se sancione a la cobertura que no quiere cumplir.
Bueno, Cristian, te propongo algo, ya que te veo con los auriculares y hacíamos una broma hace un ratito de hacer el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Te parece vamos a escuchar un tema musical? Sí. Y hacemos el famoso ping-pong de preguntas y respuestas, porque te cuento que yo tengo una bandada en Facebook que se llama Mi Dulzura y Yo, a la que le mando un beso gigante, que durante toda la semana estuvieron haciendo preguntas y exponiéndome casos para que te los alcance a ver qué se puede hacer. Así que bueno, vamos a escuchar de Luther Vandross, Never Too Much. Just to get me started, I called you up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late. The boss is so demanding. Open the door up, and to my surprise, there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, 'cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble, and I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the beginning of my love. A thousand kisses from you is never enough. Never too much, never too much. I just don't wanna stop. A million days in your arms is never too much, never too much, never too much. And I just don't wanna stop. A thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. En libros comerciales, comunicaciones visuales. Rúbricas, copiados contables, comunicaciones visuales. Piamonte 1529. Justo al lado del Consejo Profesional en Ciencias Económicas. 5236-0505. Comunicaciones visuales. Bueno,
Como todas las tardes de viernes, un beso enorme a María del Carmen Saudino, nuestra oyente más fiel, que siempre nos hace saber que nos está escuchando. Y ahora vamos a empezar el ping-pong de preguntas y respuestas. No me parezco nada, Soldán, por suerte. Me falta la peluca. Me falta el quincho, me faltan las rubias al lado. Las rubias tengo una rubia No, al lado, pero... yo casi no soy rubia, se me está yendo. Sí. Bueno, vamos a empezar. Sandra Baruque dice, ¿solo los insulinodependientes tienen derecho a glucómetro y tiras? No. También las personas que no usan insulina también tienen derecho. A ver, cuando... El tema es el siguiente. La ley cuando habla, hoy la ley nueva, cuando se reglamentó, ya no clasifica más diabetes 1 o diabetes 2, sino que clasifica diabetes con insulina y pastillas o diabetes con pastillas. ¿Por qué? Porque teníamos el problema de que antes se consideraba la persona con diabetes 1 la de insulina y diabetes 2 con pastillas. Tengamos en cuenta que la ley original tiene casi 20 años, entonces más de 20 años. Lógicamente, cuando se pensó en eso, no existía, era diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Hoy tenemos el insulino dependiente, el tipo 2 que es insulino requiriente, tenemos la gente con diabetes tipo 1 que hace los dos tratamientos, usa pastilla e insulina, como en mi caso. Sí, igual yo. Claro, entonces lógico, en una época se generó ese mito, porque nunca, sin ir más lejos, la ley anterior jamás discriminó que no usaba tiras el tipo 2, sino las cantidades. Pero la realidad es que tanto la diabetes 1 como la diabetes 2, como el que tiene insulina, como el que tiene pastillas, todos los tratamientos que haya con diabetes, todos tienen que tener el glucómetro y las tiras. Igualmente, a ver, esto es una trampita que les cuento, lo tiene que cubrir la obra social el glucómetro, pero si no se lo llegasen a cubrir, pueden hablar con los visitadores médicos de algún laboratorio proveedor de las tiras, de los mismos glucómetros, que si la persona compra la tira, o sea, de la obra social, lo puede canjear le dan un glucómetro. Porque la realidad es que los que quieren los laboratorios no es el tema de vender un glucómetro, sino que la gente use las tiras. Exacto. Liliana Torras nos dice, soy diabética tipo 2, cardíaca, hipertensa, tengo obesidad mórbida. Mi médico recomienda cirugía bariátrica. ¿Tengo derecho a una pensión? Porque de otro modo no me alcanzaría para la cirugía. Bueno, la realidad es que esto es un tema bastante, siempre digo yo, controvertido. A mí me gusta hablar de este tema. O sea, les cuento que es mi tema favorito. Sí, y yo te voy a contradecir. Me vas a contradecir. Bueno, pero primero déjame que... Te voy a dejar que hables y después... Porque los oyentes no saben en qué me vas a contradecir. Los que no estuvieron en la charla de Dievi... Claro. No saben lo que te voy a contradecir. Uy, bueno, primero hablo. La realidad que, a ver, el tema de la discapacidad, yo siempre digo lo mismo. Yo les cuento que yo me metí a leer mucho el tema de discapacidad porque una vez fui a un congreso de la SAD que se hablaba de diabetes y discapacidad, y les juro que aprendí un montón de cosas que yo había adherido a la ley de discapacidad y no las entendía. Pero bueno, para eso está bueno ir a cuando habla un médico también, porque uno puede hablar, yo puedo entender mucho la ley, soy muy técnico, pero la realidad es que hay otras cosas que las conoce más el médico. La realidad es que no sé en qué me vas a contradecir, pero primero voy a explicar la visión mía. Yo igual me enfoco un poco en lo que preguntó la oyente. Sí. Yo creo que es una persona que está con obesidad. La realidad es que la obesidad llega a un extremo que muchas veces es considerada una discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona, si tiene problemas para la movilidad, tiene problemas para... A ver, lo que yo decía, por ejemplo, la discapacidad dice eso, se considera discapacitada una persona cuando algo le impide a la persona tener un buen desarrollo con el medio, con la sociedad, con la educación, con la escuela, con el trabajo. Yo considero que una persona que tiene obesidad, por ejemplo, les voy a decir una cosa, por ahí no se puede subir, no sé, a un subte porque la puerta del subte es angosta, o porque el subte va lleno, o no se puede sentar en el colectivo porque la persona, por la dimensión que tiene por obesidad, no entra. O por decir otra cosa, o la persona no puede subir una escalera, lógicamente, porque el peso que tiene perjudica a su rodilla, que le puede provocar una artrosis. Desde luego, esa persona está teniendo una imposibilidad para relacionarse con el medio exterior, lo cual, esa persona, obviamente, yo digo, ¿por qué es controvertido esto? Porque esta persona, cuando haga eso, luego va a perder peso, y va a ser una persona que va a integrarse a la sociedad. Pero bueno, a ver,
¿Qué pasa con el certificado de discapacidad? No es que una persona discapacitada la primera vez y la dan por discapacidad por 60 años. No, los certificados de discapacidad duran 2 años y en algunos casos se hace una evaluación al año. Es decir, esta persona, si el médico lo considera, y desde luego esto dependemos de lo que diga la Junta Médica, que acá en la capital está en la calle Ramsay, dependemos de la Junta Médica que diga si una persona está considerada discapacitada. Si la consideran discapacitada, desde luego va a poder acceder a una pensión por discapacidad, que es una pensión que le asigna el ANSES, y luego va a poder, también va a tener una obra social, lo cual si tiene que hacer el tratamiento, también lo va a poder pelear por la obra social, no lo va a tener que pagar. La realidad es que tenemos el problema que la obesidad, todavía no logramos que haya una ley, si bien está ahí yo le soy sincero, creo que hay una ley pero no se reglamentó, se está por sacar una ley, la verdad que no está impuesto, y la realidad es que la obesidad es una enfermedad y debería ser algo Tengo una consulta, vos dijiste certificado de discapacidad. Sí. Yo te pregunto, ¿es certificado de discapacidad o de incapacidad el que Se te le da la dice, pensión? Les cuento, es incapacidad. Pero les explico algo. Lamentablemente, todavía en algunos lados dice certificado de discapacidad. La realidad que se le puso, les explico por qué el tema discapacidad e incapacidad. Era como cuando antiguamente una persona que tenía que hacer rehabilitación le decía lisiado. Se consideró, digamos, que es un poco como ofensivo, ¿cómo explicárselo? Como pasaba, por ejemplo, con la persona que tenía síndrome de Down, una época decían es mogólico. Y es como que suena un poco chocante. Entonces, de luego, con la evolución de la sociedad y todo, y con el tema de no ser tan discriminatoria la situación, algunas cosas se fueron cambiando. Yo estoy de acuerdo que la palabra discapacidad es horrible, porque suena muy feo, a mí no me gusta. Ahora, una persona incapacitada es otra cosa. Pues yo una persona discapacitada, le digo discapacitado, lo estoy descalificando del todo. Una persona incapacitada, una persona que no está pudiendo hacer algo, que en el futuro lo puede hacer. Entonces es como que yo digo, no es lo mismo. Está bien la salvedad que vos haces, pero lamentablemente en muchos lugares, de hecho, los carteles cuando toman el subte o el colectivo dice asientos reservados para discapacitados. Sí. Y debería ser personas con movilidad reducida, que es lo más correcto. Bueno, yo te cuento, yo tengo certificado de discapacidad. Y en su momento me explicaron que el certificado de discapacidad me daba la posibilidad, que ya que yo tenía otras patologías, además de la diabetes, todas las patologías que estaban cubiertas por ese certificado, yo tenía la medicación y los tratamientos en forma gratuita. Bueno, y aparte los beneficios conocidos del viajar en colectivo, exacto, el pase, las vacaciones, que la verdad no es nada extraordinario, pero que ese certificado, que en mi caso me lo dieron por 5 años, no me da derecho a una pensión. Para eso tengo que sacar un certificado de incapacidad y para eso hay que tener un determinado porcentaje de incapacidad para que uno pueda tener derecho a acceder a una pensión. Claro, lo que yo te decía antes, que dependemos de lo que pone la Junta Médica, porque la realidad, cuando yo contaba eso, me había apasionado el tema de lo que era la ley de discapacidad, es que la realidad que sí, primero te declaran incapaz y discapacitado, pero hay que ver el porcentaje que da la Junta Médica y depende del porcentaje, ¿qué pasa? Hay discapacidades que no te impiden trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consideran, la realidad que, a ver, yo siempre digo, para que el Estado largue un peso, controlan todo, son requete contra inteligentes, digo yo siempre en eso. Ahora, para pagar son terribles, pero bueno. La realidad que yo siempre digo eso, ocurre que la persona cuando le da una incapacidad, el Estado le va a dar un subsidio, digamos, una pensión, cuando la persona realmente no puede hacer nada. Si la persona puede, nos pasó una persona que nos contó que había perdido la visibilidad de un ojo, no era una persona con diabetes, sino era otra persona, nada que ver, que había tenido un accidente, que había perdido la visibilidad de un ojo, y luego no sé qué otro accidente tuvo y perdió la movilidad de un brazo. Entonces, ellos le consideraban que no estaba discapacitado para una pensión. Entonces yo preguntaba, ¿a dónde va a trabajar ese señor? Con un brazo. Porque la realidad que los medios, o sea, son muy para hacer cosas. A ver, salvo que lo pongamos de locutor en una radio y que sea, no sé, Marcela Feudale de Tinelli, que gana una fortuna, no dudo que ese señor pueda solventarse con un trabajo.
Y si el tipo tiene un brazo que no puede mover, ¿cómo? O sea, tiene que ser cadete, se puede caer subiéndose un colectivo. Entonces yo empleador, no lo voy a tomar. Pues se me cae un colectivo, me tiene un accidente de trabajo, me tiene un mes en la RT y yo en un mes perdí un empleado. Entonces la realidad es que es un poco injusto el tema de la incapacidad, porque la Junta Médica dice, bueno, le reparte por ahí certificado de discapacidad como pochoclo y después, no, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Yo creo que debería ser un sistema que, si me van a dar el certificado, me parece que tendría que ser realmente un poco más estudioso el tema. Y no, primero te lo doy y después no, esto tenés que hacer esto para que te lo dé. Para mí tendría que ser todo, o sea, te lo doy y te doy todo o no te doy nada. Yo en lo que discrepo con vos es que, basada en mi situación y en lo que yo conozco, tengo 45 años, tengo 2 hijas, hace 14 años que soy diabética y tengo 10 años de experiencia como secretaria ejecutiva, soy profesora de inglés y de francés, soy profesora de música y no me toman. Estuve 5 años encargada de un estudio contable y no me toman. No te toman porque tengo diabetes. Exactamente. Entonces yo estoy en la disyuntiva, o no digo que tengo diabetes y lo van a descubrir, yo tengo un microinfusor de insulina, tengo que medirme antes de comer, lo van a descubrir dentro de esos 3 meses de prueba de una manera u otra. Uh-huh. Y entiendo tu discrepancia, ¿cuál es? Yo la entiendo ya. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo? Si por un lado me dicen, sí, vos podés trabajar, pero por el otro lado nadie me toma. Claro. Y el Estado tampoco me toma. No, el tema es así. Nosotros nos pasó, mira, yo te voy a contar un caso que nos pasó con las licencias, que yo creo que lo conté en la charla. En el año 2010 ocurrió que un caso muy popular que había pasado que la esposa del jefe de gabinete había chocado y había herido unas personas, se había armado un escándalo, porque bueno, no vamos a entrar en la parte, digamos, chimentera que había pasado con la mujer de Milton, pero la realidad es que ella tiene diabetes y ella salió a los medios y explicó, en vez de decir que choqué porque estaba totalmente rayada, dijo, no, choqué porque tengo diabetes y me agarró una hipoglucemia. Ese mensaje de la mujer de Milton, el jefe de gabinete, generó que en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno actual sacó un decreto prohibiendo a las personas con diabetes con insulina a manejar, por considerarlos peligrosos, no aptos. Así, el decreto decía, persona con diabetes con insulina no apto. Y en paralelo, a la persona con epilepsia lo evaluaba. O sea, que quiere decir que una persona, yo no, ojo, aclaro, no estoy desmereciendo a una persona con epilepsia, todo lo contrario, estoy diciendo que por un lado estaba muy bien con la persona de epilepsia, pero se consideraba que una persona con diabetes era peligrosa por tener una hipoglucemia. Una hipoglucemia de una persona con diabetes es como una persona con epilepsia que tiene un ataque de epilepsia. O sea, es algo que le puede pasar. Y es más factible que la persona con hipoglucemia se dé cuenta en un estadio temprano que está teniendo un ataque de hipoglucemia, a que una persona con epilepsia se dé cuenta que está teniendo, es mucho más inmediato el ataque de epilepsia que lo que es la hipoglucemia. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicimos? Obviamente empezamos a golpear la puerta de licencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta que nos recibieron. Y cuando hablamos, el médico que estaba ahí decía, no, pero una persona con diabetes no desayuna y choca, porque le da una hipoglucemia. Y uno de los médicos que en aquel entonces era el presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, que era el doctor Litwack, le contestó, escúcheme, que una persona con diabetes no desayune sabiendo que se pone insulina es como que una persona se sube al auto y se haya tomado 2 copas de vino. Sabe lo que puede pasar, qué decir. O sea, yo me acuerdo y dije, la verdad el doctor Litwack se pasó, porque se lo hubiera dicho yo, que soy abogado de eso, pero él le dijo, esto es la misma gravedad, no es un tema de el tener o no tener diabetes, es el tema del cuidado que lleve la persona, y desde luego, cada persona es responsable de lo que hace. Una persona con diabetes es tan responsable como una persona sin diabetes. Bueno, cuando de tanto insistir y todo, peleamos 2 años, llegamos hasta enero del 2014 y logramos que salió una nueva ley que dice que las personas con diabetes son a evaluar. ¿Y saben qué fue lo que presionó que salga eso? No toda la enseñanza educativa que necesitaba la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente no la tenía,
que hemos logrado ahora que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga campañas de detección por diabetes, gracias a este tema, sino que le dijimos a la gente, licenciada, ¿sabe lo que van a lograr con eso? Que la gente no declare que tiene diabetes. Y va a ser peor, pues van a tener gente que va a manejar con diabetes y que les podemos asegurar que cuando el abogado lo defienda, el abogado va a agarrar esto, sí, otra vez me van a matar los colegas, y el abogado va a decir, escúchame, no digas que tenés diabetes, porque el seguro no te cubre. Entonces vamos a seguir en una mentira tan espantosa y va a ser peor. Bueno, eso fue lo que hizo que esta gente diga no. Queremos que la gente blanquee su condición de persona con diabetes. Y ahí voy a la respuesta a lo que vos me estás planteando. Yo creo que lo que no se dan cuenta que generan, y yo te puedo asegurar, esto hablo, y creo que en su momento lo habré hecho yo también, lamentablemente obligan a que la gente mienta. Y que la persona con diabetes no diga que tiene diabetes. Y una vez que entró, ¿sabes cuál es la trampa? Entras, al mes decís, tengo diabetes, y si te llegan a echar, pobre el empleador que te echa, porque le metes la doble indemnización, la discriminación, por todos lados, porque la ley de diabetes dice que la persona con diabetes no debe ser discriminada por tener diabetes en el ámbito laboral. Es un trabajo de hormiga, pero yo creo que, bueno, ya que tenemos los oyentes y todo, yo creo que la primera solución que tenemos legal es cuando nos niegan trabajo, tenemos que movernos un poco y meterles una carta documento diciéndole que nos negaron trabajo por tener diabetes. O sea, yo siempre digo, hay que cercarlos. Porque si yo me voy y no reclamo nada, esa persona sigue haciendo lo mismo. Por ahí yo con una nota logro que ellos no me tomen, pero la próxima que venga una persona con diabetes y le mete otra nota, lo van a pensar. Pasó un caso que hubo una persona que la despidieron por tener diabetes. Y lamentablemente el colega que defendió al empleador se equivocó. Y puso en la respuesta de demanda que sí, que la habían echado por tener diabetes porque era peligrosa para el ámbito laboral. Obviamente que lo perdieron. Obvio. Pero bueno, y gracias a ese fallo que se llama Sendoya, por si alguien lo quiere conocer, gracias a Sendoya, hoy podemos nosotros muchas veces usar la vía legal para intimar a un empleador cuando nos quiere tomar por tener diabetes. Porque ellos no te lo van a decir nunca, ¿eh? No. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Usted me dijo esto. ¿Vieron cuando ve los programas de espectáculos que salta, no sé, una Moria, una Carmen, y dicen, ay, ¿por qué ella dijo esto de mí? Y por ahí no dijo nada. Pero ¿qué logró esa persona con decir la otra persona dijo algo de mí? Que la otra persona tenga que responderle. Bueno, esto es lo mismo. Bien. Bueno, Lore Bonita, queda contestado ya tu pregunta. Noemí Omar dice, tengo PAMI, me dan los medicamentos gratis, pero de cualquier laboratorio, no el que me indica mi doctora. Bien, esto es un tema también bastante, o sea, quizás estaría bueno saber qué medicamentos no le dan iguales, porque por ejemplo, si estamos hablando de los remedios que hay muchas drogas, o sea, las drogas son genéricas, por ejemplo, metformina, glibenclamida, el Januvia, que tiene otra droga. No se me ocurre otro ahora, pero bueno, esas medicaciones, la realidad que está bien que el médico puede prescribir un laboratorio, pero debido a la ley de genéricos, también la obra social puede cubrir otro laboratorio. No es lo mismo que estamos hablando de una insulina. Si nos está dando en vez de una insulina NPH, nos dan una insulina ultralenta, desde luego que ahí va a tener que pelear, porque la ley dice que las insulinas se cubren todas, y si el médico pide un tipo de insulina, se tiene que cubrir. Lamentablemente, si después nos dan una tira de marca de un laboratorio o del otro, las tiras miden la glucemia. En realidad, desde luego, es un tema más que nada, digamos, como digo yo, de merchandising, de marketing. Claro. Pero la realidad que si les cubre, yo siempre le digo a los pacientes, mire, ¿a usted le cubre lo que necesita? Sí, pero no sé, no me cubre la de este laboratorio porque el aparatito tiene una lucecita más grande. Bueno, yo le digo, no, a mí no me preocupa eso, a mí lo que me preocuparía es que no le dé la tira. Totalmente. Bueno, a mí tenemos un caso similar. Cecilia Serafini nos dice, en Prodiaba me dan 100 tiras cada 60 días. Uso insulina y no me alcanzan. Me mido 3 veces por día sin contar hipos e hiperglucemias. ¿Por qué dan tan poco? Además, me dieron otra insulina y no tengo turno con mi médico y esta me sube más la glucemia. Bueno, lo que tiene que hacer la persona ahí, bueno, yo les cuento que trabajé de voluntario en Prodiaba, así que lo conozco muy bien el Prodiaba. A ver, también conozco gente del Prodiaba que hemos estado hablando, y bueno, y de hecho no lo voy a nombrar, pero uno es mi médico, así que bueno, tengo bastante conozco el Prodiaba porque hablo mucho con él y me peleo con él también, ¿eh? Porque digo, esto no puede ser, que esto.
El tema de Prodiaba es el siguiente. La misión que tiene hoy Prodiaba, la realidad que lamentablemente los presupuestos de los planes de diabetes de alguna provincia, en este caso de Prodiaba, que es Buenos Aires, son presupuestos que por ahí estamos pintando de naranja toda la provincia, pero no hay plata para la salud. Siempre la salud es el último orejón del tarro, digamos, en todas las provincias. Lo que pasa es que hay provincias que manejan otros presupuestos, que administran mejor, y el plan de salud recibe lo último, pero recibe. Y hay otras provincias, como pasa en el caso de Buenos Aires, que no reciben lo que tuviesen que recibir de presupuesto. Y la realidad que la gente de Prodiaba, que yo la conozco, que me pongo un abogado del diablo, hacen lo imposible para pedir, pero la provincia no se lo da. Entonces, ¿qué hace Prodiaba? La gente, como son gente que quieren buscar la salida a este problema, lo que están haciendo es decir, bueno, primero pedimos tiras, luego pedimos insulinas, pero mientras tengamos una insulina NPH y una corriente que nos garantice las tiras, el paciente está en un buen tratamiento. La realidad que obviamente hay pacientes, esto es algo que no me corresponde a mí porque no soy médico, pero que necesitan otra insulina que no sea la NPH. Entonces, bueno, en ese caso, el médico del paciente tiene que informar a Prodiaba que el paciente necesita otra insulina. Y si Prodiaba no se la cubre en el hospital que va, esa persona lamentablemente va a tener que pelearlo así se tenga que ir hasta La Plata. Tendrá que hablar con la gente de Prodiaba de su hospital, decir quién pedirá al referente de la zona, porque el Prodiaba está dividido por zonas, zona primera, zona quinta, zona sexta. Entonces, por ejemplo, voy a un ejemplo, San Martín es zona quinta. Entonces, el hospital no es la zona quinta, es uno de los hospitales de zona quinta. Entonces, lo que va a tener que pedir es elevar una nota o pedir una reunión con el coordinador de zona quinta. Esto es muy grande la provincia de Buenos Aires y a veces puede pasar que con que una persona que está en el medio se equivoque o no tenga conciencia de lo que pasa porque no tiene diabetes la persona. Entonces por ahí, pero ¿qué hace? Esta insulina y la otra son lo mismo. Pero no lo sabe. Entonces, a mí me pasaba cuando yo trabajaba de voluntario que la gente estaba otra insulina. Entonces yo agarraba, hacía la nota, se la daba al médico y el médico la pedía. Pero si la persona no tiene diabetes no lo sabe. Entonces por eso el paciente es ahí donde tiene que ponerse el zapato del otro y darse cuenta que la persona no entiende. Y tiene que insistir y pedir hablar con un superior y subir y subir. Y capaz que tenga que ir hasta La Plata. Voy a ser pesimista, pero lo va a conseguir. Porque digamos, el Prodiaba sí lo que hace es que si necesita una insulina se la tiene que cubrir. Y lo de las tiras tiene que decirle al médico que ponga la receta que tiene presencia de hipoglucemias para que le den más cantidad. Ok. Pato Noé dice, tengo IOMA y cada vez que aumentan las tiras reactivas tengo que pagar la diferencia en la farmacia porque no me actualizan. Pasa todos los meses, porque todos los meses me suben las tiras. Bueno, IOMA. Bueno, antes hablamos de Prodiaba, ahora vamos a IOMA. IOMA tiene un problemita parecido al Prodiaba. Bueno, será casualidad que dependen de la provincia de Buenos Aires. Acá hay un problema, IOMA no está pagando a los prestadores. Entonces, ¿qué están haciendo los prestadores de IOMA? ¿Vieron cuando se llama el trabajo en negro cuando una persona no está registrada? Bueno, sí. Están trabajando en negro. ¿Qué están haciendo? Ellos por su cuenta le están cobrando al paciente una parte. ¿Por qué? Porque como IOMA les paga atrasado, o no les paga muy en tiempo, ¿ellos qué hacen? Se aseguran el porcentaje que puede aumentar el medicamento. Entonces, por lo menos se cubren. Ojo, esto es totalmente una estafa, no estamos hablando que esto está bien, Se lo digo porque hay que hacer la denuncia a la farmacia que lo hace, al prestador, lo tienen que denunciar a IOMA, y yo les recomiendo que también denuncien al Colegio de Farmacéuticos, también, porque una farmacia que está violando una ley y que está cobrando, no está cobrándolo para IOMA, lo está cobrando para la farmacia. Entonces hay que hacer la denuncia. Porque, a ver, si IOMA no cumple con la farmacia, en todo caso, que tampoco sería la solución, la farmacia debe desafectarse de IOMA. Entonces, o se desafecta de IOMA o cumple con la ley, pero no puede la farmacia cobrar. Entonces, lo que dice la señora tiene razón, no tiene por qué pagarlo. Tiene que hacer la denuncia en el IOMA con los datos de la farmacia, que no tenga miedo, que no va a venir el dueño de la farmacia ni la va a matar ni nada, porque las farmacias necesitan seguir con IOMA, por eso no se desafectan, porque en algunas cosas les paga tarde, en otras cosas les paga, y otras veces les pagan mucho mejor que por ahí que vendiendo. Pensemos
que esto es toda una escuela de comercio. Si yo tengo una farmacia y entrego medicación gratis, el paciente me termina comprando algo siempre. Es como el kiosco. Vieron que ustedes van a comprar cigarrillos, el que fuma, y el kiosco siempre busca llenarlo de golosina para que la gente le compre golosinas, no los cigarrillos. El kiosquero, el negocio de la golosina, no el cigarrillo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, por eso hay que hacer la denuncia a IOMA. Bien. Para Cristina Hostería El Pino, bueno, sí, que nos preguntaban, ¿la obra social deberían darte medicación y tiras al 100%? Sí, Cristina. Exactamente. Te tienen que dar la medicación y las tiras al 100%. Y si no, que haga, tiene lugares gratuitos para hacer la denuncia. Primero, tiene que hacer una nota por escrito a la obra social, pidiendo que... Vamos a hacer eso bien claro, sí. Tenemos que hacer la nota. ¿Cómo protestamos ¿Cómo si protestamos? no nos quieren dar las cosas? Lo primero, la más fácil, como digo yo, la más simple, que es la que esa, ya con esa logramos respuesta, es decirle a la persona que nos conteste por escrito el fundamento por qué no nos dan la medicación. Es posible, es requete contra posible que no te lo contesten. Sí. Pero ¿qué lográs con eso? Que muchas veces te den la medicación. Porque saben que vos... A ver, esto es muy simple. Cuando una persona reclama derechos, saben que hay alguien atrás, o sea, sabe que hay una avecita, que somos nosotros los abogaditos, que estamos atrás asesorando. Si no es un abogado, es un amigo de un abogado. Si no es un abogado, es el primo, es el tío, la madre, el hermano, el novio. Entonces, lo que nosotros tenemos que... Cuando la persona dice... Yo siempre digo, digan la palabra derechos y ya cambia. Porque, ¿cómo y por qué me dice derechos? Esta persona sabe algo. Es así. Es como el chiste sabía demasiado como digo yo siempre, de la maestra. Bueno, entonces, le va a decir que no. Entonces, ¿qué hace ahí? Presenta una nota por escrito el paciente. La nota la presenta en la obra social y a veces le tiene que poner un sello de recepción. Cuando tiene el sello esa persona, la obra social ya sabe que la persona le habló por escrito, ya no habló por teléfono y no le habló en la cara. Porque yo... hablo con vos por teléfono, te digo lo que se me antoja a mí. Y es palabra contra palabra. Y es palabra contra palabra. Vos podés decir, hablé con el doctor Gali y me dijo esto. Y yo, perdón, yo a esta señora no la conozco. Pero usted habló conmigo. Sí, pero no hablamos de esto. Hablamos, no sé, de Messi y de Maradona. Y sí. Ahora, cuando yo lo dejo por escrito, eso está ingresando por auditoría. Entonces ya ahí hay alguien, entró una nota. Entonces ahí sí no responde. Yo ahí tengo otra herramienta legal antes de ir al amparo. Porque siempre digo que hay muchas herramientas ante el amparo, que es la denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud, que está acá en la calle Sáenz Peña y Diagonal Norte y Florida. Por internet es www.sssalud.gov.ar. Exacto, que se puede también llamar al 0800, se pueden asesorar, y la denuncia también para los que están en el interior se puede hacer por correo. Y en algunas provincias hay una delegación de la superintendencia. Sí, eso, si quieren entrar en el grupo Mi Dulzura y Yo, Aprendiendo a Vivir con Diabetes, ahí van a encontrar todos los datos de cómo hacer el reclamo en la superintendencia, la dirección, los teléfonos, las delegaciones, van a encontrar toda la información que necesitan. Y otra cosa importante decir para los pesimistas, que la superintendencia funciona y que responde y que soluciona los problemas. Les puedo asegurar que no conozco gente que haya ido a superintendencia que lo hayan rebotado. Ha pasado, sí, que han dicho que no valgo, pero fue porque fue mal formulado el trámite. Luego lo volvieron a formular y salió. Y les puedo contar que es muy divertido ver la respuesta de las prepagas o las obras sociales ante la superintendencia y después de la superintendencia. Yo he leído, me han mostrado cartas y me he reído de no poder creer el cambio que han tenido en la forma de escribir o de hablar. Y a mí me ha pasado con mi prepaga, que no la voy a nombrar por un tema legal, pero que yo he hablado por teléfono con una de las obras, yo le digo, escúchame, yo te voy a hacer una denuncia, porque esto me corresponde, y me contestó, voy a hacer la denuncia que quieras. Yo te digo que no te lo doy, y no te lo doy. Me fui, presenté la notita, en 24 horas me llamaron, me dijeron, pero ¿por qué usted llegó a esto? ¿Por qué no habló por teléfono? Y le contesté, porque una inadaptada llamada fulana de tal me dijo así, 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 así. Y a 24 horas tenía la medicación. Y presenté un papelito que lo único que tardé o sea, lo completé, lo llené, lo hice, tardé 10 minutos, me fui, lo presenté en 5 minutos, me fui a mi casa, en 24 horas me he llamado. Parece una fantasía, pero es así. Bueno, ya estamos casi terminando, así que vamos a ver. Hay un tema que se repite bastante en Ana María García, en Margot Márquez. ¿Qué pasa con OSVA?
La de la provincia de Buenos Aires, la obra social de los de la docentes. ciudad, creo. no, OSBA de es Buenos de, la Aires. de los empleados La del capital gobierno federal. de la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, bueno, OSBA parece que tiene una ley aparte porque no les reconoce la ley nacional de diabetes. Bueno, eso es un tema, a ver, ahí hay un tema que hay que pelearlo, que hay que hacer las denuncias pertinentes porque la capital federal adhirió a la ley 23.753 y vaya lo mismo, la 26.914 no es una ley nueva, es una reforma a la 23.753, por lo cual la ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley 23.753, por lo cual la tiene que cumplir. O sea, eso vamos a tener que, obviamente, va a haber que hacer la denuncia a la superintendencia. Es muy posible que superintendencia diga que no se puede, porque es a ver, lamentablemente yo hay algo que a mí todavía no me cierra, que esto de cuando es nación, capital no se mete, y cuando es capital no se mete nación, pero yo les explico algo, nación es el que corta el bacalao, así que hay que hacer la denuncia a la Superintendencia de Salud Nación. Yo creo que hay que hacer también una denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al área de salud. Yo le digo a todo el mundo que me escucha, aprovechen que se viene un año electoral y como dijo Francisco, hay que hacer ruido. Hagan lío, hagan lío, dijo el Papa. Y tiene razón, porque, a ver, hay que aprovechar estos periodos que son los que más los van a escuchar a todos. Y bueno, y hay que aprovechar, después dentro de 2 años volvemos a pelear de nuevo, pero ahora peleemos por la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo tiene que cubrir. Pero bueno, lamentablemente esto es algo que yo me asombro porque trabajo con todo el tema de diabetes y la ley desde que me recibí hace 7 años y les digo que parece una figurita repetida, ¿vieron? Es como cuando juntábamos el álbum y venía siempre la figurita la misma. Bueno, esto es lo mismo, es totalmente increíble ver cómo se evolucionan tantas cosas con la ciencia, con internet, con el Facebook, el Android, el BlackBerry y todo, y después llegamos a la ciencia en esta cosa tan chiquitita y no evolucionamos. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo volando. Nos quedaron preguntas sin contestar. Marta Maldonado, Graciela Schwartz, les digo, quedará para la próxima porque te invitamos, Cristian, para no hay problema, cuando quieran volvemos. Una próxima tomamos visita. Más preguntas, podemos abrir después si alguien quiere preguntar más, no hay ningún problema. Yo estoy a disposición de ustedes. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Y bueno, ya saben que cualquier cosa está en la página de la Federación Argentina de Diabetes, www.fad.org.ar, y también está la página de Facebook de Dievi, la asociación a la cual pertenezco acá en Capital Federal, que desde luego que pueden sumarse, que no hay ningún problema, colaborar, y bueno, y nosotros estamos para eso, para ayudar a la gente, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias por tu visita. Quedamos para una próxima visita. Esperamos que pronto. Y bueno, nada, bandada hermosa, se nos fue el tiempo. Nos vamos con música, ¿les parece? Nos vamos escuchando a Tommy Lee y Good Times. Good Times para todos y muy buen fin de semana. Down the magazine and get off the phone. There's a place I wanna show you and it won't take long. Take a ride, take a ride. It's looking like we're getting there. Over here, coming clear. Place that has no lines or times or crimes. Just good times, just good times.